¿Vale? Hola, buenos días a todas. Gracias a quienes se conectaron en vivo y bueno, a las que se vayan uniendo en una cuestión virtual, ¿verdad? De la grabación de nuestro tema del día de hoy. Y pues que se nos unen, ¿no? Hoy vamos a ver un tema que cuando lo estaba escribiendo es un tema muy hermoso. La carta a los filipenses, de Pablo a los filipenses, es muy hermosa, eh, pero también muy interesante, muy, muy llena de Cristo, ¿no? Como era Pablo, ¿no? Que él declara que vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Y bueno, vamos a darle paso. El título del día de hoy es Vivamos como dignas del Evangelio de Cristo, hermanas. Y esto la porción que vamos a ver hoy, como hemos venido estudiando, es Filipenses 1, del 27 al 30, según estamos estudiando la versión Reina Valera 1960. Y voy a darle lectura a la palabra del Señor en esta porción. Bueno, busquen en su Biblia, Filipenses 1 del 27 al 30, y le voy a dar lectura. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, tendiendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar, por favor. Dios Padre, gracias por este día y gracias porque son nuevas cada mañana tus misericordias, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, podemos leerla de una forma libre, Señor, y una forma en la que a través de tu Espíritu, Señor, podemos ver tus maravillas, Señor. Podemos ver todas las cosas que has hecho, Señor. Podemos darte gloria y alabanza porque así lo declara tu misma palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres Dios y nosotros somos seres humanos, Señor. Gracias porque tu soberanía es sobre todo y gracias porque tú eres fiel sobre todo, Señor. Gracias por las familias aquí representadas, te doy, Señor. Cuida a nuestros esposos, Señor, cuida a nuestros hijos, a nuestros padres, a toda nuestra familia extendida, Señor. Cuida a cada familia de tu iglesia de Roca Eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, acordémonos, ¿no? El vivir es Cristo. Como vimos desde cada vez que estamos estudiando, vivir es Cristo. Así lo declara Pablo, así lo declara la Escritura. Y bueno, vivamos, hermanas, como dignas del Evangelio de Cristo, como Pablo lo hacía y lo practicaba en su vida. Vamos a la siguiente, por favor. La forma de vivir del ciudadano celestial es imperante para que en comunidad estén firmes y luchando sin ser intimidados al predicar del Evangelio de Cristo. Esta es una señal de salvación para ellos, pero para los adversarios es perdición. Tanto la fe y el sufrimiento son regalos de Dios para el creyente. Vamos a la segunda, por favor. En todo el capítulo 1 de Filipenses, Pablo les hace saber a sus amados hermanos de Filipos las cosas que le han sucedido. Con todo el sufrimiento, esta es una carta de ánimo y de exhortación para los filipenses. Dentro de todo lo que le ha pasado, da gracias porque sus sufrimientos han servido de ánimo para hermanos para que se siga predicando del Evangelio de Cristo, así como para hacer una distinción entre quienes predican a Cristo por contienda y vanagloria y quienes predican por amor verdadero, así como Pablo lo hace. Él se goza porque el Evangelio se está extendiendo
En los últimos versículos del capítulo 1 es momento de indicarles su deber al comportarse como ciudadanos celestiales, como dignos del Evangelio, estando firmes y luchando unánimes, en nada intimidados. El Señor les ha dado la fe y el sufrimiento como un regalo. Puntos principales que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos 3. Vivir como ciudadanas, vivir como unas ciudadanas celestial, versículo 27 en la primera parte. Segundo punto, firmes y luchando unánimes, en nada siendo intimidados. Versículo 27 en su segunda parte y versículo 28, perdón. Y el último punto, el número 3, el Señor les ha dado la fe y el sufrimiento como un regalo. Versículos 29 y 30. Y a esto me refiero, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, te doy de regalo el sufrimiento, ¿tú qué piensas? Por eso a eso me refiero con que el tema es muy de ánimo y de exhortación para nosotras. Esta fe y este sufrimiento son como una señal de salvación, les dice Pablo a los filipenses. Vamos a ir al punto número 1. Lo encontramos en el versículo 27, en la primera parte. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo hace hincapié a la iglesia de Filipos a reflejar en sus vidas la identidad que tienen por lo que Cristo ha hecho en ellos y en lo que los ha convertido en ciudadanos celestiales. Esta es una buena noticia. La sangre de Cristo fue derramada y certera para el perdón de los pecados de todo su pueblo. Satisface y es suficiente. Filipos era una colonia romana y Pablo utiliza esta palabra, comportéis, porque tenían este estatus de ciudadanos de Roma. Entonces Pablo relaciona de una forma precisa esta palabra para describir el término de cómo debía vivir un ciudadano de Filipos. De la misma forma, la iglesia es una colonia del cielo, aunque por este momento alejados de la ciudad celestial, en donde un día podrán ver el reinado del Señor y gozar a plenitud de su identidad y privilegios eternos. Ahora, ¿cómo es la vida y la conducta de un ciudadano celestial? ¿Cómo es la vida y la conducta de un poblano? ¿No? Este punto lo expresa Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Lo vamos a ver después, pero sí quiero que dejemos claro en esta clase qué es lo que se espera de la ciudadanía celestial. Lo indica, Filipenses 3:20, se los leo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto desde la primera carta de Pedro, lo nombra, lo hemos visto en las predicaciones del domingo. Y así que si hemos resucitado de nuevo con Cristo, debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, de nuestra ciudad celestial, no en las cosas de la tierra. Para ampliar esto necesitamos irnos a la fuente y de donde estoy tomando esto, que es abramos nuestras Biblias en Colosenses 3, y habla de una vida antigua, habla de lo que éramos antes de Cristo. Vámonos, Efesios, Colosenses, capítulo 3, habla de esto, ¿no? No pongamos nuestra mira en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Le voy a dar lectura al capítulo 3, desde los versículos 5 al 18, luego del 21 al 25 y luego al capítulo 4 del 1 al 6. La palabra de Dios dice así, como título, La vida antigua y la nueva, dice Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, hasta largo, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestíos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 5:18. Deberes sociales de la vida, de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Padres, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estos son imperativos conductuales, hermanos. No son legalistas. Lo que Pablo denota es que existen demandas éticas del amor de Cristo. Dicho de otra forma, llevar a cabo lo que somos, muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 6, del 1 al 14. Es incompatible, hermanos, la vida del viejo hombre en Adán y la nueva vida en Cristo. Pensando en esto, para mí es un alivio, porque cuando yo no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta de que el viejo hombre se quiere asomar en mi vida, es que estoy alejada de Dios. Pero cuando me estoy dando cuenta de que de la lista o de esta enumeración que se espera de mí, que se espera de un ciudadano celestial, por quien soy ahora en una nueva vida, puedo cambiar los hábitos que antes practicaba. Y vaya que yo los practicaba muy bien, ¿eh? Pero por gracia el Señor se acerca a nosotras y nos va transformando. En la siguiente gráfica que les voy a poner, podemos ver con más detenimiento estas realidades de la vida antigua y de la nueva vida. La obra de Cristo en nosotras hace posible, espero que se vea, hace posible en nosotras, la obra de Cristo en nosotras hace posible lo imposible. Nos da una nueva identidad. E injustificable lo justificable a nuestros ojos, cuando nosotros justificamos nuestros pecados y nuestra manera de andar incorrecta delante de Dios. ¿Cuántas veces no te has cachado justificando tus pecados? Yo muchas. Y por eso tenemos Primera de Juan. Y el Señor nos da Primera de Juan 1:9. Búscalo en tu Biblia. Bueno,
Vemos aquí dos columnas. La vida antigua, que es la que el Señor nos pide hacer morir en nuestra responsabilidad humana, y también del otro lado, la nueva vida. El Señor nos pide revestirnos de esto. Es una responsabilidad que tenemos humana, bajo la soberanía del Señor. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, la vida antigua, que es una identidad caída en Adán, podemos ver en el versículo 5, si están ahí, podemos ver en el versículo 5, se considera los miembros, o sea, nosotros necesitamos considerar a los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos en estos primeros 4 puntos, que tiene que ver todo con vicios, los cuales tienen que ver con sexo, fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y en los versículos 8 nos habla de otros 5 vicios más. Todos están relacionados con el enojo y el lenguaje abusivo. La ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. No cometamos el error, hermanas, de justificar estas cosas. No está bien. No estás llamada a hacer eso. Sin embargo, ¿a qué sí estamos llamadas? A esta nueva vida en Cristo. Tenemos una nueva identidad en Cristo. A partir del versículo 12 se enlistan los atributos de Dios en general o específicamente de Cristo. De los versículos 12 al 14. Describe las obligaciones que todos los cristianos necesitamos tener unos con otros. Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, amor, ser agradecidos, tener a la palabra de Cristo que habita en abundancia en nosotros, hacer todo en nombre del Señor Jesús. Y en los versículos 3, en el capítulo 3 del 18 al, ahí está mal, del 18 al 24, se enfoca en las oportunidades de servicio en nuestras relaciones sociales. ¿Cuáles son nuestras relaciones sociales? Pues son las interacciones más íntimas que tenemos en nuestras interacciones familiares. Esta quiere decir, como está enumerado, mujeres están sujetas a vuestros maridos. Padres, no exasperar a vuestros hijos para que no se desalienten. Empleados, hagan todo como para el Señor y no para los hombres. Si somos empleadoras, tratemos a nuestro equipo de apoyo con justicia y con rectitud. Es a quien servimos nosotras, hermanas, no a los hombres. En el capítulo 4, de los versículos 2 al 6, podemos ver otras formas de poner en práctica estas cosas, viendo esta mirada arriba, las cosas de arriba y no de las de la tierra, como es perseverar en la oración y hablando de nuestra fe de forma sabia y persuasiva, sazonando nuestras palabras con sal. Obviamente no somos perfectas, hermanas. Y estate tranquila porque ni siquiera lo vas a lograr en esta vida. No estamos llamadas a la perfección. Estamos llamadas a esto, a vivir como ciudadanas celestiales, y esto es lo que se requiere de nosotros. Si somos nuevas criaturas en Cristo y si nos pide morir a los deseos terrenales, podemos en el Señor confiadas en que Él nos va a cambiar. Confiamos en que somos nuevas criaturas y así en que nos va cambiando y renovando. Y mientras tanto, tenemos una responsabilidad humana de cuidar nuestro corazón, hacer morir nuestra vieja vida, nuestra forma antigua de vivir, bajo la soberanía del Señor. Ahora, estas relaciones de las que les hablaba, ¿no? Vamos a ahora hacer un poquito más
el acercamiento a estas relaciones entre nosotros, entre hermanas. Dice, tierna compasión. ¿Qué quiere decir esto? Es una relación emocional y afectuosa con aquellos cuyas vidas están heridas y quebrantadas. Pueden revisar los versículos. Les podemos pasar la presentación también de una manera digital para que puedan repasarlos. Lo pueden buscar en Mateo 9:36, en Mateo 14:14, Romanos 12:1. Sí, relaciones emocionales sí, y afectuosas sí, pero jamás yendo en contra de la voluntad del Señor. Bondad, disposición para hacer el bien, aun cuando eso pudiera ser inmerecido. Sí, hermanos, bondad aún cuando la otra persona no lo merece. Sí. Lo podemos ver en Romanos 2:4, Tito 3:4, revísenlo después. También la humildad es una postura de mansedumbre y servicio. Sí, humildad, hermanas. Podemos revisarlo en Marcos 10:45, Filipenses 2, del 1 al 11. Vamos a estar viendo esto también. Mansedumbre también, o gentileza, ya el pastor lo ha comentado, para ofrecer ayuda, un enfoque sin usar por la fuerza para alentar al cambio en las vidas de los demás. La mansedumbre. No vamos a alentar a la fuerza al cambio conductual de los demás. Esa es la mansedumbre. Ser gentiles. Podemos revisarlo en Mateo 11:29, Primera de Corintios 1:1, Gálatas 6:1, Segunda de Tito 2:25. La paciencia también. Es la disposición a tener una visión a largo plazo frente a la fragilidad humana. Romanos 2:4, 1 Timoteo 1:16. Ahora, la paciencia, el perdón y el amor son fundamentales en la vida cristiana. Encontramos ejemplo en Cristo, hermanas, en su obra redentora por nosotros. Si nuestra vida no está identificada por la paciencia, el perdón y el amor, quiere decir que ejemplo no tenemos y no hemos visto a Cristo. Y que habría de pensar seriamente en nuestra salvación. Si tú no tienes paciencia o no te estás estando ahí, ¿no? En la paciencia, ni en el perdón, ni en el amor, difícilmente o tendrías que pensar en tu salvación, o yo tendría que pensar en mi salvación. Si no has creído en Cristo como tu salvación, hoy puede ser un gran día para ti. Puedes acercarte porque Él ya se acercó primero a ti y tú puedes responder. Qué profundo y qué cosa tan maravillosa. Cómo podemos vernos, cómo podemos decir, ay, ¿qué tal está mi salvación hoy? ¿Tengo paciencia? ¿He perdonado? ¿Amo? Para mis relaciones íntimas en mi casa, ¿tengo paciencia para con mi esposo, para con mis hijos? ¿Perdono a mi esposo, a mis hijos y las personas que están junto a mí? ¿Amo a mi esposo, a mis hijos y a las personas que me rodean dentro de mi casa? Podemos ir y meditar acerca de estas cosas. Ahora, yendo en este sentido, en nuestras relaciones o en nuestras interacciones más íntimas que son en el hogar, nos dice aquí, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Una esposa cristiana está llamada a aceptar con gratitud el cuidado y el liderazgo de su esposo. Cristo es digno de respeto y Él lo ha mandado. Si somos cristianas, nos sujetamos a nuestro marido. Nosotras servimos a Cristo. Estamos activamente siendo obedientes a las líneas de autoridad que Dios ha establecido como un orden para el buen funcionamiento de la familia. Siendo todos iguales, Gálatas 3:28, con diferentes roles. Por eso, para la mujer soltera, hermanita, fíjate en el varón con el que te vas a casar. Te vas a someter a él, porque él te va a dirigir. La sujeción de la esposa cristiana se convierte
en una práctica de continuo deleite al responder al liderazgo amoroso de su esposo. Nosotras nos sometemos y reconocemos el orden de autoridad de Dios y nos sujetamos voluntaria y activamente. Decidimos apoyar y respetar la posición de líder que Dios le ha dado a nuestro marido. Somos equipo, no contrincantes, ni luchamos contra él, ni queremos sobrepasarlo. Somos su compañera, con ideas, opiniones, deseos, necesidades, percepciones, opiniones, claro que sí. Y en este, como en todo equipo maravilloso, hay un capitán. Si no, hay un bloqueo del progreso y mucha confusión en la familia. Varón y mujer son complemento, no competencia. Así que, Caro, ¿quién vea esto? Caro, oye, yo tengo muchas dudas acerca de esto. Cristo es digno de respeto. A lo mejor yo no tengo a alguien digno de respeto con el que vivo. Y yo sé que lo hay, existe, porque estamos en una naturaleza caída. Y esa es nuestra realidad. Ajá. Pero si hay un tema en particular contigo, es bueno, un tema particular como familia, como matrimonio, es bueno que te acerques a tu pastor. Es bueno que te acerques a nuestro pastor. Si eres alguien que está aquí, que no perteneces a Roca, bueno, que no estás con nosotros congregándote, ve con tu pastor y tu pastor te guiará o te llevará a una persona que te pueda guiar de la mejor forma, ¿no? Pero esto es gracia del Señor. Y esto aquí puedes probar o degustar este deleite de poder sentirte pues guiada por tu esposo. Y claro, hay cuestiones aisladas, hermanas, pero en la gracia del Señor todo lo renueva, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, no te alejes cuando hay cosas así, tan fuertes y tan profundas, no te alejes, sino busca una guía correcta. Primero al pastor de pastores, tienes su Biblia, tienes la Biblia, tienes su palabra, pero también si estás en una iglesia, acude a tu pastor y ya él te dirá con quién ir o qué hacer o el tomar, ¿no? Y darte un buen consejo o darte la guía correcta. Bueno, así que estemos sujetas a nuestros esposos, hermanas. No irritemos a nuestros hijos para que no se desanimen. Cuando somos empleadas, hagamos nuestro trabajo como para el Señor. Si somos empleadoras, tratemos con justicia y con respeto a nuestro personal de apoyo, hermanas. Vivamos como dignas del Evangelio. Punto número 2. Firmes y luchando unánimes. En nada intimidados. Versículos 27b y 28. Dice, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos, es ciertamente un indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto de Dios. Después de la explicación de cómo deben de comportarse en la primera parte del versículo los ciudadanos celestiales, Pablo da paso a una exhortación a la unidad de los filipenses. Ya sea que vaya o no, él oiga de ellos tanto cómo van con sus asuntos espirituales y cómo sea el mismo ánimo cristiano en todos con un solo objetivo entre ellos. En la segunda mitad del versículo 27. Versículo 28. Su forma valiente y digna de vivir el evangelio es para los que se oponen perdición, pero para los filipenses es señal de que son salvos. Y esto solo es o lo da el Señor. Punto número 3. Dios les ha dado la fe y el sufrimiento como un regalo. Versículos 29 y 30. 29 y 30, perdón. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Es humanamente difícil, hermanos, entender y describir esto, pero si has sufrido por causa del Evangelio de Cristo, hermana, has recibido un regalo, así como tu fe es una señal de salvación. Se nos ha concedido la fe y no solo eso, sino también que suframos por Cristo. Si Jesús no es el Hijo de Dios y solo era un charlatán acerca de lo que dijo ser, no pasa más, hermanas. Está terminado todo y Él está muerto. Pero si Jesús es quien declaró ser Dios Hijo, que venía de parte de Dios Padre y que nos dejaría un consolador que es el Espíritu Santo, que hoy está sentado a la diestra del Padre, esta fe y este sufrimiento por su causa son gloriosos, hermano. Y nada vale más que eso en tu ciudad, hacia la ciudad en la que vamos. Solo una ciudadana celestial puede reconocer estas cosas espirituales y va a tomar acción de su responsabilidad humana arraigada en la soberanía de Dios. Pablo les ha compartido de su lucha por el Evangelio de Cristo y sabe que esto puede animarlos a seguir adelante, sabiendo lo que le espera por delante, una ciudad celestial. Muy bien. Mi oración, hermanas, es que pues nuestros hijos sufran por el Evangelio de Cristo, por compartir de él, y no sufran por las consecuencias de sus pecados. Que no sufran por las consecuencias de mis pecados, hermanas, porque yo no sé llevarme como una ciudadana celestial. Qué fuerte, de verdad. Meditación personal. Según la gráfica de Colosenses 3, del 5 al 18, 21 al 25 y del capítulo 4, del 1 al 6, ¿cuáles son las características de son las características de nueva criatura que debo de revestirme dentro de mi responsabilidad humana? ¿Cuáles son las que te faltan? Ninguna sobra, pero ¿cuáles son las que te faltan desarrollar como en tu responsabilidad? Y la otra pregunta, ¿cuáles son las características del viejo hombre que no he hecho morir en mí todavía? Y ahí los tenemos, ¿no? Y digo, híjole, ay, ¿cuál de todas, no? Vamos a escoger. No, vamos a comportarnos como ciudadanas celestiales, hermanas. Vamos. Al describir una conducta externa, podemos pensar que Pablo estaba guiando o los estaba guiando hacia una especie de legalismo a los filipenses por exhortarlos a comportarse de tal forma. Pero queda claro que es simplemente la forma en cómo responde un ciudadano a donde pertenece. Tenemos una responsabilidad humana de nuestro vivir bajo la soberanía del Señor. Nos debe quedar claro que nosotros no ponemos el estándar, ya sea por nuestras emociones, por nuestras situaciones y por nuestras circunstancias. Pablo tenía mucha materia prima para ser emocional y por sus circunstancias, por todo lo que ha vivido. Pero su identidad no eran sus condiciones, sino su ciudadanía celestial. No sé por lo que hoy estés pasando, hermana, amiga, pero hay esperanza. No sucumbas a la presión de la oposición, sino ejerce la propia presión. Esto implica predicar el evangelio que has creído, y tu valentía es una señal de tu propia salvación. Tu fe y tu sufrimiento son un regalo. Ve a mujeres hermosas conformándose con el amor al yo, cuando están llamadas a algo más glorioso y más maravilloso. No nos conformemos con el estándar humano. Seamos valientes. Seamos así como lo que pide el Señor a los filipenses. Seamos valientes. Vamos a orar, por favor. Oh Padre, te damos gracias por mostrarnos tu fidelidad, Señor, y porque
encontramos un camino en tu Hijo, Señor. Encontramos características de su carácter, Señor, que tú nos pides, nos revistamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar, a desechar y a hacer morir a nosotras mismas, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con el estándar humano, Señor, a ir contracorriente, Señor, a no caer y no dejarnos llevar por la oposición y al contrario, Señor, ser firmes, unánimes, Señor. Danos la posibilidad, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para convivir en comunidad con mis hermanos en Cristo, Señor. Señor, por favor, te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así es como terminamos nuestro tema del día de hoy. Ok, ya falta un minuto para que se cierre esta sesión, entonces nos salimos y volvemos a entrar para cerrar el día de hoy.